dibujo está hecho por mí, ya sé que no soy una gran artista. Ahora quiero hacer un pequeño inciso y hablar sobre la leyenda del hombre lobo. Los hombres lobo en la literatura popular, en el cine, están denominados de múltiples maneras. Pueden ser dos personas, puede ser una persona con dos piernas y pelaje, o un lobo normal pero más grande, con ojos color rojo, como lo he hecho ahí francamente mal, pero bueno. Pero lo que sí vi fue primero estudié el nacimiento de la leyenda. Toda leyenda tiene un nacimiento, como por ejemplo la leyenda del vampiro, pues nació del libro de Bram Stoker y de Vlad Tepes, el empalador de Transilvania, bueno, de Valaquia. Vale. Bueno, pues la leyenda nace en Arcadia, en Grecia, con el primer rey licántropo. Hay las primeras evidencias de hace 2000 años más o menos en el monte Licaón. Por eso yo creo que por el monte Licaón, porque se encontraron altares donde hacían sacrificios y tal, por eso yo creo que también fue un poco por el nombre de licántropo, que lo tiraron por ahí. Y bueno, se encontraron ahí sacrificios humanos y esos sacrificios eran cometidos en las noches, la noche antes, la noche durante y la noche después de luna llena. Normalmente la fase de la licantropía son 3, en los que hay mayor fuerza. Son 3, la noche antes, durante y después. Luego, en 1603 encontré a Jean Grenier, el primer caso de licantropía en Burdeos, en Francia. A diferencia de Roma Santa, porque quería encontrar algún tipo de similitud en ambos casos, pero lo único que encontré fue cadáveres de muchachas por los caminos, desapariciones y poco más. Lo que relató él, que lo tengo escrito aquí, que debería haberlo puesto en la diapositiva, fue que él asesinó a una muchacha, a un perro, a un bebé y a otra muchacha. Y las palabras textuales que dijo fue que la carne de las muchachas era más tierna y dulce que la del perro, y su sangre era buena y caliente. Y al informarme me di cuenta de que Grenier, cuando lo explicaba, sentía una cierta excitación sexual, cosa que Roma Santa no sintió. Cuando declaró los crímenes y tal, no sintió esto. Por lo menos es lo que me dio a demostrar todo lo que he investigado y con todas las personas que he hablado. Esta personita de aquí no mostraba ni rencor, no mostraba arrepentimiento, y por lo que puso el sumario del caso de Francia, no mostró signos de duda al querer atacar a las personas. Y él sí era consciente, él sí era consciente de que había ingerido carne humana y bebido sangre humana. Y no decía, no, es que a mí me echaron una maldición. No, él lo hacía porque él mismo lo creía así. Y yo llegué a pensar que Roma Santa era el primer caso de licantropía clínica documentado, pero a medida que investigué estaba equivocada y es el primero de España, eso sí, porque no he visto ningún otro, a no ser que no haya buscado bien, pero es el primero de España y el segundo de Europa. Y bueno, voy a hablar ahora un poco del ciclo lunar, porque aquí
cuando vi el sumario del caso de Roma Santa habló de 5 días. De 5 días de duración de la transformación. Y normalmente Jean Grenier en una última declaración dijo que cuanto más la luna se acercaba a su última fase, más necesidad tenía de estar con los lobos. O sea, no quería estar con personas, sentía la necesidad de estar con los lobos, de comportarse como ellos, y tenía esa necesidad de sangre y de alimentarse de carne humana. Roma Santa nunca, por lo que leí en el sumario y todo lo que leí de él, nunca dijo eso. Pero sí, todas las leyendas llegan a una conclusión común, que el hombre lobo, el licántropo, tanto sea leyenda como a nivel clínico, esas personas que sufren de ese trastorno o de esa maldición, llegan a un acuerdo que tiene muchísima más fuerza en la noche antes de luna llena, la noche durante y la noche después. Es cuando son muchísimo más fuertes y cuando su ansia crece. La relación con Roma Santa ya la expliqué, que hay muy poca, casi ninguna. Y bueno, en 1834 aparece Ferreiro, que es Manuel Ferreiro, que es un buhonero que hacía también el camino con Roma Santa. En el mismo momento que Roma Santa queda viudo, poco tiempo después, Ferreiro aparece muerto, en extrañas circunstancias. No se sabe si fue Roma Santa, nunca dijeron nada, pero yo lo asocié a que al quedarse viudo, eso, como dije antes, hubo un desencadenante. Entonces ahí fue cuando empezó a aflorar la verdadera personalidad de Roma Santa, que hasta antes era dócil, amable, buena gente, o sea, un personaje modelo. Pero en el momento en el que quedó viudo, ahí se produjo un desencadenante que trastocó su mente por completo y apareció su verdadera personalidad. Después, cuando se calmaron las cosas, 10 años después, vuelve a entrar en escena. El 21 de agosto entra en escena Vicente Fernández, un alguacil de Ponferrada que quería embargar la propiedad de Roma Santa porque este debía dinero. Roma Santa quería también casarse con Catalina Fernández, pero el 25 de ese mismo mes el alguacil aparece mutilado. Mutilado. Y el primer sospechoso es Roma Santa, porque 10 años después, primero fue Ferreiro, después 10 años sin tener noticias de él, y de repente que vuelva a entrar en escena y que aparezca otro cadáver mutilado, es un poco sospechoso. Por eso lo hicieron como primer sospechoso. Entonces la boda no se celebró, fue condenado por la audiencia de Valladolid a 10 años de prisión, pero consiguió eludir de la justicia y escapar, y se quedó en los bosques. Vale, ahora es cuando entra en escena una de mis hipótesis un poco raras. Vale. A ver, uno de los hermanos de Roma Santa se llamaba Antonio. Vale. En el sumario del caso
dijo que había dos personas, Antonio y don Genaro. De hecho, Antonio fue el nombre que utilizó, ¿no?, para el pasaporte. Quería tener ese dato claro. Entonces, Antonio era su hermano. Y aparte utilizó su nombre. Y don Genaro pudo haber sido perfectamente un cura, un maestro, un médico, porque de aquella época se utilizaba antes del nombre el don para determinar varios cargos. Entonces, pues debió de ser una persona que se comportó bien con él y debió agenciarse ese nombre, porque normalmente una personalidad débil, cuando sufre agresiones, ya no dentro del núcleo familiar, sino fuera de él, suele desencadenar dentro de sí mismo para protegerse a sí mismo varias personalidades. De ahí pongo entre interrogantes si pudo haber sufrido TID, trastorno de la personalidad disociativa, por el tema de que hubo un perfil anterior y un perfil posterior y después un perfil en medio. Entonces, una persona sola durante muchos años, sin tener ningún contacto con un ser humano, no hablar, no sé vosotros, pero yo terminaría hablando sola. Entonces, pienso que él desarrolló alguna personalidad de joven para autoprotegerse a sí mismo y de que la personalidad dominante recibiera pues los insultos, las humillaciones, las vejaciones, los desprecios de las personas de la aldea o tal. Después aparecería cuando tiene su tienda de buhonero y tal, pues aparecería lo que viene siendo la personalidad con la que nació, o sea, su verdadera personalidad. Y luego, 10 años después, para seguir protegiéndose, pues su verdadera personalidad acabaría siendo sumisa de una o de varias personalidades que él hubiera creado, porque por lo que sabemos pudo haber creado solo dos, por lo que sabemos, por lo que tenemos aquí, pudo haber creado dos, pudo haber creado ninguna y esos eran sus cómplices. O sea, se puede barajar muchísimas opciones, pero desde el punto de vista criminológico y mirándolo con varios casos de actualidad que he tenido la oportunidad de estudiar con mis compañeros de carrera y después con otros profesionales que llevan más años que yo, entonces pues muchos llegaron a la conclusión conmigo de que pudo haber generado distintas personalidades para poder sobrevivir, y una de ellas pues acabó siendo la dominante, la que tiene la voz cantante de las otras, incluso de su propia personalidad.